Bienvenido a este rincón donde las sombras se vuelven luz, porque al final, ¿quién dijo que ver más allá era un regalo inofensivo? Hoy vamos a sumergirnos en un tema que puede cambiar la forma en la que te miras a ti mismo y al mundo. El peligro de ver lo que otros no ven, a través de la visión de Carl Jung. Así que antes de continuar, suscríbete al canal y dale like, porque lo que vamos a explorar hoy no es para cualquiera. Es para mentes que se atreven a mirar donde otros apartan la vista. Imagina por un momento que caminas por una calle llena de gente. Todos van en la misma dirección, con la misma expresión en el rostro, como si la vida fuera una cinta transportadora. Pero de pronto, tú notas algo que nadie más parece ver. Un gesto extraño, una sombra que se mueve de forma distinta, un símbolo que late en medio del caos. Eso que para ti es obvio, para los demás es invisible. Y aquí es donde comienza el verdadero riesgo. Cuando empiezas a ver lo que otros no ven, el mundo deja de ser un lugar estable. Carl Jung decía que enfrentarse a la propia sombra es el primer paso hacia la individuación, hacia convertirte en alguien completo. Pero ¿qué pasa cuando te atreves a ver no solo tu sombra, sino las sombras del mundo? De pronto las máscaras sociales se caen ante tus ojos. Ya no ves al simpático vecino, ves la inseguridad que lo carcome por dentro. Ya no ves un simple gesto de cortesía, ves la manipulación oculta detrás de una sonrisa. ¿Crees que eso es un don? Tal vez. O tal vez sea una condena, porque cuando empiezas a ver lo invisible, te alejas de la manada, y la manada no perdona. ¿Alguna vez has intentado advertir algo que los demás no perciben? Lo sabes. Te miran raro, te llaman exagerado, paranoico, incluso loco. La historia está llena de visionarios que terminaron quemados, expulsados o enterrados por atreverse a mirar más allá del velo. Y no hablo solo de profetas o místicos. Hablo del amigo que detecta señales de una relación tóxica y nadie le cree. Del trabajador que nota que algo oscuro se mueve en su empresa y acaba señalado como el problemático. Ahora bien, piensa en esto. Cuando tus ojos ven lo que otros no ven, no solo despiertas curiosidad, despiertas miedo, porque cada verdad oculta que revelas amenaza la estructura en la que los demás descansan, y los seres humanos preferimos la mentira confortable a la verdad incómoda. ¿Estás preparado para cargar con el peso de esa mirada? Hay un precio silencioso que pagan quienes ven más allá: la soledad. No porque la busquen, sino porque se vuelve inevitable. Cuando tus palabras empiezan a incomodar, la gente se aleja. Jung entendía esto mejor que nadie. Ver lo que otros no ven es como asomarse a un abismo. Ese abismo no solo está en el mundo, está en ti. Porque cuanto más nítida se vuelve la oscuridad de los demás, más imposible es ignorar la tuya. Y aquí surge un dilema fascinante. ¿Realmente quieres saber? Porque descubrir lo que permanece oculto no te convierte en un héroe, te convierte en alguien distinto. Y lo distinto siempre incomoda. Vivimos en sociedades que aman la ilusión, que veneran la superficie. Todos actúan, sonríen, se muestran seguros, pero tú empiezas a notar las grietas. Ves la arrogancia que esconde fragilidad, la bondad que oculta control, la ternura que busca poder. Y eso no se olvida, porque no puedes desver lo que ya viste. Quiero que imagines una escena. Estás en una fiesta, todos ríen, la música suena, la atmósfera parece perfecta, pero en medio de ese ruido, escuchas algo que no es sonido, un silencio extraño entre dos personas, una mirada que dura un segundo más de lo normal, un gesto tenso que nadie más percibe. En ese instante, sabes que hay una historia paralela que nadie reconoce. No la inventas, simplemente la detectas. Eso es ver lo que otros no ven. Suena interesante, ¿verdad? Hasta que entiendes lo que implica. Ya no hay lugar para la ingenuidad. Y la ingenuidad es el colchón que hace la vida cómoda. Jung advertía que el inconsciente colectivo guarda lo que la conciencia no quiere aceptar. Así que cada vez que tú rompes esa barrera,
Desatas fuerzas que no siempre sabes controlar, porque una cosa es analizar y otra muy distinta es sentir el peso de esas verdades en tu propia mente. Ver lo oculto no solo abre puertas hacia afuera, también abre ventanas hacia adentro, y no siempre te gusta lo que encuentras. Hay algo inquietante en este poder de ver lo invisible. Comienza siendo una curiosidad y termina siendo una carga, porque cuando empiezas a leer entre líneas, descubres que nada es tan simple como parece. Una conversación casual deja de ser casual, un gesto amable deja de ser inocente. De repente cada palabra tiene capas, cada silencio es un mensaje, y la pregunta inevitable surge: ¿hasta qué punto quieres saberlo todo? El problema es que la mente humana no está diseñada para vivir sin ilusiones. Necesitamos creer que hay estabilidad, que las personas son lo que muestran, que las reglas son claras. Pero cuando abres los ojos más de la cuenta, destruyes esa ficción. Y no solo para ti, también para quienes te rodean. Porque una vez que ves el juego, no puedes seguir jugando como antes. ¿Cómo fingir que no notas la falsedad en la voz de quien dice «te apoyo»? ¿Cómo ignorar la desesperación en la mirada de alguien que sonríe para no derrumbarse? Cada verdad descubierta es una renuncia a la comodidad. Jung lo sabía. Quien ve lo que otros no ven se arriesga a caer en la hibris, esa soberbia del que cree saberlo todo. Y ese es otro peligro oculto: convertirte en juez. Pensar que porque entiendes las máscaras ya dominas la verdad. Pero el conocimiento no te hace invulnerable. Al contrario, te vuelve más frágil. Porque cuanto más entiendes el caos humano, más difícil es mantenerte a salvo de él. Terminas atrapado entre dos mundos, el de los que duermen y el de los que ya no pueden dormir. Imagina que un día empiezas a notar patrones oscuros en personas que amas. Descubres intenciones que nunca sospechaste, emociones que preferirías no haber conocido. ¿Qué haces con eso? ¿Callas y cargas el peso tú solo, o revelas lo que sabes y desatas tormentas? Ese es el verdadero peligro, no la visión en sí, sino la responsabilidad que viene con ella. Porque ver es decidir, y decidir cuando hay tanto en juego puede volverse una condena. Aquí entra en juego algo que Jung temía profundamente: la identificación con la sombra. Cuando pasas demasiado tiempo observando lo oculto en los demás, empiezas a notar que esa oscuridad también vive en ti. Y no hablo de algo superficial, hablo de impulsos que creías ajenos, pensamientos que jurabas nunca tener, deseos que preferías ignorar. Ver lo que otros no ven es como mirar a través de un espejo que refleja al mundo, pero que al final siempre te devuelve tu propio rostro. Ese descubrimiento puede ser devastador, porque no solo comprendes las debilidades ajenas, sino que empiezas a reconocer las tuyas con una claridad brutal. ¿Qué haces cuando entiendes que tu necesidad de ayudar a otros también es una forma de control? ¿Qué pasa cuando notas que tu aparente honestidad puede ser una máscara para la vanidad? Jung advertía: quien mira fuera sueña, quien mira dentro despierta. Pero despertar no es dulce, es doloroso, porque te arrebata la idea de que eres el héroe en esta historia. Y aquí surge la ironía. Cuanto más ves, más consciente eres de que el mundo es una red de contradicciones, y tú eres parte de ella. Descubres que nadie es completamente bueno ni completamente malo, que la moral es más gris de lo que imaginabas, que las personas actúan movidas por fuerzas que ni ellas mismas comprenden. Y entonces entiendes por qué la mayoría prefiere no ver. Porque ver es aceptar la complejidad, y la complejidad asusta. Ahora bien, ¿es posible vivir con los ojos abiertos sin volverse cínico? Tal vez, pero requiere un acto de equilibrio casi imposible. Observar sin destruirte, comprender sin perder la fe en lo humano. Porque si todo lo que ves son máscaras y sombras, corres el riesgo de volverte prisionero de tu propia lucidez. Y la lucidez, cuando no va acompañada de compasión, se convierte en veneno. Es en este punto donde surge la pregunta más incómoda: ¿para qué ver tanto?
¿Cuál es el propósito de atravesar las capas y descubrir lo que otros prefieren ignorar? Jung creía que la meta no era desenmascarar al mundo para condenarlo, sino para integrarlo, porque el verdadero peligro no está en la oscuridad, sino en no saber qué hacer con ella. Ver lo que otros no ven no debería convertirte en un verdugo, sino en alguien capaz de sostener esa verdad sin destruirla ni destruirse. Pero esto exige algo que pocos logran: humildad. Porque si te quedas en la postura del que entiende más, te alejas de la humanidad que dices comprender. La sabiduría no está en señalar las sombras ajenas, sino en reconocer que todos estamos hechos de la misma materia frágil. Y aquí es donde la lucidez se convierte en un arma de doble filo. Puede aislarte o puede transformarte en un puente. El problema es que para ser puente, primero tienes que atravesar tus propios abismos. Imagina que todo este viaje de ver lo oculto no es un castigo, sino una oportunidad. La oportunidad de conocerte de verdad. Porque al final, cada vez que descubres una mentira en alguien más, también desenredas una mentira dentro de ti. Y cuando comprendes que la sombra no es enemiga, sino parte del todo, empiezas a vivir con una mirada distinta, más consciente, pero también más compasiva. Ese es el desafío. Puedes ver lo que otros no ven sin perderte en la oscuridad. Puedes sostener la verdad sin usarla como un arma, sin sentirte superior, sin renunciar a la esperanza. Porque ver por sí solo no es poder. El poder está en lo que haces con lo que ves. Y quizá ahí reside la paradoja final. Ver lo que otros no ven no te convierte en un ser iluminado, sino en alguien profundamente humano. Porque aceptar lo oculto es aceptar que no hay certezas absolutas, que la vida no está hecha para ser comprendida del todo, sino para ser vivida. Jung decía que la sombra no desaparece cuando la ignoras, solo se vuelve más peligrosa, y esa es la gran lección. Lo que niegas te domina, lo que aceptas te transforma, pero aceptar no significa rendirse. Significa aprender a caminar en el filo, donde la oscuridad y la luz se entrelazan sin que una destruya a la otra. Significa mirar al otro y, en lugar de juzgarlo por sus máscaras, entender que tú también las usas. Significa que aunque veas lo que nadie ve, no tienes por qué gritarlo al mundo, porque no todos están preparados para escucharlo. El silencio a veces es el mayor acto de sabiduría. Y entonces entiendes que la verdadera fuerza no está en descubrir secretos, sino en elegir qué hacer con ellos. No se trata de arrancar las vendas de los ojos ajenos, sino de aprender a vivir con las tuyas entreabiertas. Porque ver no te libra del dolor, pero sí te ofrece algo que pocos alcanzan: la posibilidad de ser libre. Libre de ilusiones impuestas, libre de verdades absolutas, libre de la necesidad de encajar en un rebaño que nunca entendió lo que había frente a sus ojos. Quizá ese sea el regalo oculto en el peligro que Jung nos advirtió, que al ver lo que otros no ven, no te conviertes en un extraño, sino en alguien capaz de abrazar lo que la mayoría teme: la complejidad, la contradicción y sobre todo, la verdad que late en la oscuridad. Porque cuando todo se reduce, ver lo que otros no ven no es un don místico, es una responsabilidad que pesa como pocas. No es un privilegio para presumir, es un trabajo silencioso que comienza en el interior. Cada mirada que atraviesa la ilusión es una herida que hay que aprender a curar, porque no se trata solo de observar, se trata de sostener, de integrar, de no permitir que esa verdad se vuelva veneno. Y aquí surge la pregunta que pocos se atreven a responder: ¿estás dispuesto a cargar con el costo? Porque el precio no se paga una sola vez, se paga cada día. Se paga en la incomodidad de las conversaciones, en la distancia con quienes prefieren no saber, en el cansancio mental de comprender lo que otros ni imaginan. Se paga en noches de insomnio en las que el mundo parece demasiado ruidoso y tú demasiado despierto. Y sin embargo, ¿qué sería peor? ¿Vivir con los ojos cerrados o asumir la lucidez como un acto de rebeldía? Tal vez al final, la clave no está en huir ni en exponerse, sino en encontrar equilibrio.
Porque nadie puede vivir siempre en la luz cruda de la verdad sin quemarse, así como nadie puede sobrevivir eternamente en la sombra sin perderse. Jung lo sabía. La plenitud no se alcanza negando lo oscuro, sino bailando con ello. Esa danza no es elegante, no es simple, pero es real. Y en ese movimiento torpe, a veces doloroso, es donde aparece la posibilidad más humana de todas: comprender que lo que ves fuera siempre fue un reflejo de lo que habita dentro. Y en ese punto, cuando ya has recorrido el laberinto de sombras y luces, descubres algo inquietante. Todo lo que ves fuera empieza a transformarse en símbolos. Nada es casual, nada está puesto al azar. Una palabra que alguien pronuncia, un gesto mínimo, incluso un sueño, se convierten en mensajes que parecen dirigidos solo a ti. No es magia, es la percepción entrenada, afinada como un instrumento que capta frecuencias que otros ignoran. Pero aquí está el riesgo. Cuando todo tiene significado, ¿dónde pones el límite entre la revelación y la obsesión? Imagina por un instante que esa capacidad se convierte en un hábito imposible de detener. Caminas por la calle y ves patrones en los colores, en las conversaciones, en los titulares de un periódico. Todo parece encajar en una red invisible que solo tú comprendes. Y entonces llega la pregunta que carcome: ¿es esto lucidez o es locura? Porque Jung advertía algo crucial. Quien se adentra demasiado en el inconsciente, si no encuentra un ancla, corre el riesgo de ser devorado por él. ¿Qué pasa si lo que ves ya no te libera, sino que te atrapa? Es aquí donde la historia se vuelve peligrosa. No es solo un viaje intelectual, es una batalla por mantenerte entero. Porque cuanto más penetras en la verdad oculta, más se desmoronan las certezas. Tus relaciones, tus creencias, incluso tu identidad empiezan a tambalearse. Y no hay vuelta atrás. Lo que has visto no se puede borrar. Como quien ha mirado detrás del telón y descubierto que la obra era solo un montaje, no puedes volver a disfrutarla igual. El peligro no estaba en abrir los ojos. Estaba en no saber cómo cerrar la mirada cuando lo necesitas. Y justo en ese filo, cuando la tensión entre ver y sobrevivir parece insoportable, es donde empieza a gestarse la revelación más profunda. Porque comprender lo que otros no ven no se trata de acumular secretos ni de desenmascarar a todos. Se trata de algo más íntimo, más radical. Algo que quizá no estabas preparado para enfrentar. Entonces llega el instante definitivo. Entiendes que el verdadero peligro no era ver lo que otros no ven. Era olvidarte de ti mismo en el proceso. Porque abrir los ojos no significa arrancar el velo del mundo. Significa aprender a convivir con lo visible y lo invisible sin perder tu esencia. Jung nos dejó una advertencia silenciosa. Lo que miras demasiado termina mirándote a ti. Y si no estás preparado, la sombra que creías ajena se convierte en tu sombra más íntima. La lección es clara. No huyas de lo que ves, pero tampoco te conviertas en prisionero de ello. La lucidez sin humildad es soberbia. Y la soberbia es la antesala de la caída. Ver no te hace superior. Ver te hace responsable. Responsable de ti, de tu mente, de tu humanidad. Porque al final, el conocimiento no sirve para dividirnos, sino para recordarnos que todos compartimos las mismas luces y las mismas sombras. Ahora pregúntate, ¿estás listo para mirar de verdad? Si la respuesta es sí, acompáñame en este viaje, porque hay mucho más que descubrir. Suscríbete al canal, dale like a este video y activa la campanita, porque aquí no solo hablamos. Aquí nos atrevemos a ver lo que otros temen mirar. Y créeme, lo que viene después cambiará tu forma de entenderte. Para siempre.